Buenas, queridos estudiantes de matemáticas de la IED Camilo Torres. Les habla el licenciado Félix Ortiz Tamayo. Hoy con el segundo video relacionado con las medidas de dispersión. En un primer video pues explicamos de qué se trataba el rango, la desviación media, desviación estándar, varianza. Hoy voy a ayudarles con las actividades que se derivan de esa guía de trabajo. Hay una primera actividad que nos muestra pues tres problemas con unos datos que son pequeños. Por ejemplo, aquí mire, el punto 1 tiene 2, 4, 6, 8 datos. Así el punto 1, punto 2, punto 3. Y la actividad 2, que tiene dos ejercicios, pero que tiene una cantidad de datos mayores. De esa actividad 1, yo le voy a ayudar con el problema número 3. Entonces vamos a aplicar lo que aprendimos en el video anterior, en el video número 1, y vamos a calcular el rango, la varianza, la desviación estándar, la desviación media de estos datos que están acá. Hay una particularidad con respecto al primer video, y es que como aquí hay datos que se repiten, por ejemplo, observemos que el 68 se repite, y podemos ver que el 70 también se repite. Entonces significa que ya yo no puedo proceder de una manera tan sencilla como lo hicimos en el video anterior. Ya aquí nos corresponde hacer una tabla de frecuencias para ayudarnos y no tener que tomar los datos que se repiten varias veces, sino que utilizamos la multiplicación. Bueno, miremos cómo. Entonces lo primero que hago es una tabla. Esa tabla debe tener, observemos, 2, 4, 6, 8 columnas, y debe tener en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Son 6 datos diferentes, entonces yo hago 6 filas, más la fila donde se colocan, pues, qué significa cada columna, ¿no? Las 8 columnas son estas, ¿no? Esta primera columna, donde multiplicamos la frecuencia por cada dato, porque por ejemplo aquí en el caso del 60, pues sería un solo 60, lo mismo con el 62, pero 65 hay 3. Entonces yo podría sumar 65 más 65 más 60, pero imagínense que fueran 500 datos y que 150 veces se repita un dato. Yo no voy a sumar 150 veces el mismo número, sino que multiplico ese número por la frecuencia. Entonces, con esta columna yo voy a poder encontrar la media aritmética o promedio. ¿Para qué lo necesitamos? Para después hacer la resta de los datos, luego elevarlos al cuadrado, luego multiplicarlo por la frecuencia, porque hay datos que se repiten como estos que están aquí, y finalmente sumo acá este resultado y con esto voy a hallar la varianza. Luego hago lo del valor absoluto, mírenlo, y multiplico para los datos que se repiten y poder encontrar la desviación media. Entonces, lo primero que debemos hacer es una tabla, ahí está, con todas las columnas, para que obteniendo todos estos resultados, después yo pueda hallar las medidas de dispersión que me están pidiendo. Entonces, observemos aquí que el 60 es el primer dato, luego el 62, 65, 60. Estos son los datos que están aquí. No voy a colocar el 62 varias veces o el 65 3 veces, sino que en la frecuencia digo que el 60 se repite una vez, 62 una vez, el 65 se repite 3 veces, mírenlo, el 68 2 veces, el 70 2 veces, 72 una vez. Si yo quiero saber que esto está bien, que esto que está aquí lo hice bien, pues yo sumo estos datos. Mire, observe aquí que la suma me dio 10. Yo me voy aquí y observo que efectivamente son 10 datos. Si aquí me diera, por ejemplo, 8, significaría que yo me volé, no conté 2 datos.
y tengo que mirar dónde está el error. O si aquí me hubiera dado 11, significa que yo conté un dato 2 veces. Entonces siempre esta sumatoria debe corresponder al número de datos que están aquí. Es muy importante hacer esa verificación. Para hallar la media aritmética, pues yo debo sumar todos los datos. El 60, pues, una sola vez. El 62, una sola vez. Pero el 65, mire que son 3 veces. Entonces, 3 por 65, como dice aquí, mire, la frecuencia por cada dato. Entonces sería 195. El 68 por 2, el 70 por 2, el 72 si está una sola vez. Entonces, eso que está aquí sumado sería la sumatoria de todos estos datos que están aquí. Para hallar la media aritmética, yo debo coger este número y dividirlo entre el total de datos, que en este caso son 10. O sea, así. Está la fórmula de media aritmética, mire. La sumatoria de esta columna que está aquí entre el número de datos, que es 10. Entonces ya vi que esta sumatoria es 665 y el número de datos es 10. Hago la división y me da que la media aritmética o promedio es 66,5. Como ya tengo la media aritmética, entonces ahora me voy a esta columna que dice que coja la media aritmética, es decir, este 66,5, y lo reste de cada dato. Entonces el dato aquí es 60, yo lo voy a restar 66,5 y me da menos 6,5. Recordemos que signos contrarios se restan, signo del mayor. Luego cojo el 62, que es el segundo dato, y le resto la media aritmética. Me da esto. Tercer dato, le resto la media aritmética, y así sucesivamente. Cuando ya tenga estos datos, entonces voy a tomar estos datos y los voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que la fórmula de varianza tiene que esto se eleva al cuadrado. Entonces cojo este dato, lo elevo al cuadrado. Ya ustedes saben cómo es. Menos 6.5 por menos 6.5. Me da esto. Y así todos los datos elevados al cuadrado. Como hay datos que se repiten, entonces yo tengo que hacer una columna donde multiplique por la frecuencia. Por ejemplo, aquí el primero, pues no va a haber ningún problema. Como es una sola vez, entonces esto me va a dar una sola vez. Pero aquí donde son 3 veces, entonces yo debo multiplicar esto 3 veces. Aquí por 2 veces. Aquí me lo dice, vean, esta columna por la frecuencia que es esto que está. Lo multiplico. Ahí está. A esto sí lo tengo que sumar. ¿Por qué esta columna la debo sumar? Porque esta es la que me va a ayudar a hallar la varianza. Recordemos que la varianza es la sumatoria de esto, o sea, este número, entre el total de datos, que es 10. Pero ahorita lo hallamos. Para la desviación media, tomamos esto que está aquí, miren, que ya lo tenemos, pero le aplicamos valor absoluto. Es decir, lo convertimos en positivo. Quedaría así, miren. Ahí están, todos los datos en positivo. Pero como hay datos que se repiten, entonces debo multiplicar por la frecuencia. Entonces, mire, aquí está esta columna multiplicada por la frecuencia, que es esta columna. Entonces, este dato, mire, que es por 1, me va a dar lo mismo. Este dato por 1, pues me va a dar lo mismo. Pero este dato se multiplica por 3 y ya ahí cambia. Entonces me queda así, mire. Hago la sumatoria y ya tengo. ¿Para qué me sirve esta? Para hallar la desviación media, que es este número entre el total de datos. Entonces ya con esto yo puedo comenzar a calcular las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión es el rango. Entonces, miremos que el dato mayor aquí es 72 y el menor 62, creo que es 60, perdón, es el menor. Entonces el rango sencillamente sería así. Ya tengo la primera medida de dispersión, o sea, lo que me pidieron aquí. El rango, ya lo tengo. Para hallar las otras medidas, pues yo aquí me tomé el atrevimiento de escribir las fórmulas. Esas son las fórmulas que voy a necesitar, ¿no? Usted no tiene que escribirlas allá, simplemente es para que las recuerde. Entonces vamos con la varianza. Esta es la fórmula de varianza, mírela aquí. ¿Dónde consigo este dato? Allá en la tabla de atrás. O sea, aquí me va a dar
un fraccionario, un número que va arriba y un número que va abajo. ¿Dónde consigo este dato? En la tabla de atrás. ¿Y dónde consigo este dato? En la tabla de atrás. Entonces, miremos que este dato corresponde a la columna 6. Este dato, 128, entre este dato n, que es 10. Entonces me voy acá, 128 entre 10. Hago la división y me da 12,8. O sea que la varianza es 12,8. ¿Qué viene ahora? La desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar, S, es la raíz cuadrada de esto que está aquí. Mírenlo, esto es igualito a esto. Entonces la raíz cuadrada de esto. O sea que si yo quiero hallar la desviación estándar es hallarle la raíz cuadrada a este resultado. Entonces sería así, raíz cuadrada, y encontramos que 3,57. Esa es la desviación estándar. Ahora quiero hallar la desviación media. Mire la fórmula. ¿Dónde consigo este dato? Esto que va aquí arriba y este que está en la tabla. Entonces me voy a la tabla y observo aquí que es este dato. Mire. 31 entre 10. Entonces me voy acá. 31 entre 10 y me da 3,1. Entonces vemos que el rango son 12 kilogramos, la varianza son 12,8, la desviación estándar 3,57, la desviación media 3,1. Eso concluiría el tercer ejercicio. Observemos acá. El tercer ejercicio de la actividad 1. Si yo quiero ahora, la actividad 2 tiene 2 ejercicios con una serie de datos. Mírenla aquí. Y vamos a hacer lo mismo, pero mire que esto es mayor cantidad de datos, entonces debo tener mayor cuidado. Entonces, comenzamos haciendo la tabla. Ya sabemos que la tabla tiene 8 columnas. El rango. Iniciamos con el rango. El dato mayor que encontramos aquí es 18. Y el dato menor es 14. O sea que el rango de las edades, allá en el módulo habla de que el profesor Félix quiere hallar las medidas de dispersión para los 35 estudiantes que tiene. Entonces, el estudiante que tiene mayor edad es 18 y el que tiene menor edad es 14. O sea que el rango de las edades del curso del profesor Félix es de 4 años. Para hallar las demás medidas de dispersión, pues necesitamos hacer la tabla. Ya sabemos, 8 columnas y las filas, pues 14, 15, 16, 17 y 18. Necesito entonces aquí 6 filas y 8 columnas. Que ya sabemos que aquí va la frecuencia. Entonces, esto es lo que es un poquito diferente a los primeros ejercicios. Yo necesito ver cuántas veces se repite el 14. Entonces, yo les recomiendo usar de pronto lápices de colores para ir marcando. Entonces, el 14, por ejemplo, yo lo voy a marcar con rojo, que ya llevo 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el 14 aparece allí 5 veces. Entonces yo vengo y escribo aquí 5. El 15 lo voy a rayar con verde. ¿Cuántas veces aparece? Los cuento ahí, 7 veces. El 16 lo voy a hacer con amarillo. ¿Cuántas veces aparece? Mírelos, 12 veces. El 17 lo voy a hacer con azul. ¿Cuántas veces aparece? Mírelo, 8. El 18, pues obviamente son los que no están rayados. Mire, 1, 2, 3. Los demás ya fueron rayados, ya fueron tachados. O sea que son 3. Yo quiero saber que eso está bien. Entonces yo hago la sumatoria. Sumo esto y vea, me da 35. Lo comparo aquí y efectivamente que hay 35 datos. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5, 35, que coincide con los 35 datos que están aquí. Eso quiere decir que voy bien. Ahora recordemos que necesitamos la media aritmética. Para la media aritmética multiplico este por este. O sea, 5 veces el 14, así mismo. 5 veces el 14, 70. 7 veces el 15, 105. 12 veces el 16, 192. 8 veces el 17. 3 veces el 18.
y sumo todo eso. Esta suma la divido entre el total de datos para hallar la media aritmética. Entonces, mire, copio la fórmula, el número de arriba es 557 y el de abajo 35. Esta es la suma de todos los datos, este es el total de datos, hago la división, me dio 15,91, lo puedo aproximar a 16. O sea que 16 es el promedio de estos datos que están aquí. ¿Por qué lo necesito hallar primero? Porque recordemos que la siguiente columna es la media aritmética restada de cada dato. O sea que el primer dato es 14, le resto 16, me da menos 2. El segundo dato es 15, le resto la media aritmética, que es 16, me da menos 1. Y así sucesivamente. ¿Ven? No necesito sumar esta columna. Recordemos que lo que necesito es ahora elevarla al cuadrado. Entonces, mire, cojo esta columna, mírela aquí, entre paréntesis, elevada al cuadrado. O sea, menos 2 por menos 2. Ahí está. Menos 1 por menos 1. Y lo elevo todo al cuadrado. Ni siquiera necesito sumarla. ¿Por qué? Porque como hay datos que se repiten, entonces necesito multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, mire, esta columna se repite 5 veces. Entonces sería 4 por 5, 20. La segunda columna, 1 por 7. Mire, y ahora sí sumo todo eso. Esta sumatoria, mírela, dividida entre esta, me va a dar la varianza. Pero eso lo calculamos ahorita. Esta siguiente columna, mírela, esto que está aquí es esto que está aquí. Dividido entre n, que es esto que está aquí, eso me va a dar la varianza. Pero terminemos de llenar las columnas. Aquí necesito colocar esta columna, pero en valor absoluto, para la desviación media. Mírenlo. O sea que escoger esta columna y convertirla en positivo. Esta, 2 positivos. Y así, miren. Cuando ya lo tenga, recordemos que esto se repite. ¿Cuánto se repite? 5 veces, 7 veces. Entonces multiplico esta columna por esta que está aquí. Miren. Multiplico. 2 por 5, 10. 1 por 7, 7. 0 por 12, 0. 1 por 8, 8. Y 2 por 3, 6. Cuando ya lo tengo, sumo. ¿Para qué lo sumé? Porque recordemos que la desviación media es esto entre este que está. Entonces, como ya lo tengo, ya me puedo ir acá. Medida de dispersión. El primero es el rango. Ya lo habíamos calculado allá atrás. 18 menos 14, 4 años el rango de edades de los estudiantes del profesor Félix. Las fórmulas, ahí están. Comencemos con la varianza. Esa es la fórmula de varianza. O sea que me va a quedar un fraccionario. ¿Dónde encuentro esto y esto? Me voy aquí. Miro acá. 47 entre 35. Entonces me voy acá. 47 entre 35 me da 1,34 la varianza. Para la desviación estándar ya dijimos que era la raíz cuadrada de este valor que me dio acá. Entonces sería raíz cuadrada de 134 y me da 1,15. Para la desviación media, otro fraccionario. ¿Dónde consigo estos datos? En la tabla, me voy aquí a la tabla. Y son estos. Este dato, mire, 31 entre 35. Me voy acá, 31 entre 35, hago la división y ahí encuentro que la desviación media es de 0,88. Entonces mire que ya encontré las medidas de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar, la desviación media. Bueno, creo que con esa explicación usted puede ayudarse muchísimo en su trabajo y hacer los demás ejercicios que quedaron pendientes.